Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de química orgánica para la carrera de Ingeniería de Ejecución en Química. El día de hoy analizaremos reacciones de alcanos, las cuales veremos que no son tantas y que en general los alcanos, a diferencia de otros compuestos, tienen realmente pocas reacciones. Sin embargo, no por eso son menos importantes. Veremos algunos procedimientos normales en los cuales estas moléculas reaccionan bajo ciertas condiciones específicas. Vamos a comenzar hablando de una de las reacciones más habituales de los alcanos, que se llama la reacción de combustión. En general es bastante conocido que los alcanos suelen ser utilizados como combustibles, ya que estos, al ser sometidos a un tratamiento enérgico como es una fuente de calor, pueden encenderse y sus enlaces comienzan a romperse en la medida que se va oxidando la molécula. Ya nos vamos a referir a eso, en lo que permite que la molécula en cuestión libere grandes cantidades de energías, cantidades tan grandes que pueden ser aprovechadas para la realización de un trabajo, por ejemplo. En la imagen, por ejemplo, vemos cómo justamente un gas es capaz de arder para liberar grandes cantidades de energía que incluso son visibles, que lo vemos en la forma de una llama. En términos generales, antes de continuar, vamos a entender algo bastante importante que es para la química orgánica. Generalmente nosotros, cuando hablemos de oxidación y reducción, en química orgánica lo podemos entender bastante, quizás más sencillo, por ejemplo, que en una temática inorgánica. Si bien es cierto, nuevamente está involucrado, por supuesto, el cambio en el estado de oxidación de una sustancia. En química orgánica nosotros vamos a poder hacer la relación con el carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando una sustancia hidrocarbonada como el metano se transforma en una sustancia la cual está unida a átomos de oxígeno como por ejemplo el dióxido de carbono, diremos que se está oxidando. Mientras tanto, el proceso contrario diríamos que se está reduciendo. Esto es sumamente importante puesto que en el futuro nos va a servir para identificar, por ejemplo, distintos grupos y saber cuál de ellos está más oxidado y cuál de ellos está más reducido. Por ejemplo, si nosotros esto lo lleváramos a algunos grupos funcionales habituales y yo comparara, por ejemplo, lo que sería el caso de un alcohol con el caso, por ejemplo, de un ácido carboxílico, yo podría saber que a simple vista el carbono unido al ácido carboxílico está mucho más oxidado que el carbono unido al grupo alcohólico. Esto se debe a que el carbono se encuentra unido a una mayor cantidad de átomos de oxígeno. Continuamos. Bien, en general la combustión es una reacción de carácter exotérmico. Como bien se mencionaba, se libera una gran cantidad de energía durante el proceso, la cual puede ser aprovechada para la realización de un trabajo. Es así, por ejemplo, que trabajan los motores comúnmente. En general existen dos tipos de reacciones de combustión. Aquella que conoceremos como combustión completa, en la cual hay una suficiente cantidad de oxígeno o exceso de oxígeno durante la reacción, lo que conllevará a que dentro de los productos encontremos al dióxido de carbono. En general, todas las combustiones van a producir como productos agua. Sin embargo, uno de los productos puede cambiar, que en este caso es el dióxido de carbono. Más adelante veremos que existe la posibilidad de producir otra sustancia. Ahora bien, podremos descubrir una combustión completa de hidrocarburos de manera sencilla cuando veamos que el color de la llama es de color azul. En general esto es sencillamente un test cualitativo. Hay que tener presente, por ejemplo, que cuando se queman ciertas sustancias el color de la llama puede cambiar. Sin embargo, cuando solamente estamos quemando un hidrocarburo, como por ejemplo podría ser el caso del butano, nos daremos cuenta que si hay, una gran cantidad de oxígeno durante el proceso de combustión, veremos efectivamente una llama de color azul. También es menester mencionar que cuando la reacción, por ejemplo, ocurre con deficiencia de oxígeno, este procedimiento va a producir un compuesto distinto al dióxido de carbono, que en este caso se conoce como monóxido de carbono. Fíjense que en este momento aquí, cuando tenemos una reacción donde no hay una gran cantidad de oxígeno, se va a producir este producto, el cual, es el monóxido de carbono, y para la salud es bastante peligroso. Ya veremos el motivo. En general nosotros vamos a poder distinguir al monóxido de carbono porque cuando aparece, las llamas que produce son de color anaranjado.
Nuevamente, esto es solamente un test cualitativo, puesto de que evidentemente si se está quemando otro tipo de sustancia, la llama puede cambiar de coloración. Hay que mencionar también que estos dos componentes, el dióxido de carbono como el monóxido de carbono, a pesar de que están constituidos por carbono, son sustancias que se consideran inorgánicas. De hecho, observen el cómo se nombran. No se está utilizando nomenclatura orgánica para nombrarlas, sino que estamos utilizando la nomenclatura típica de los inorgánicos, típica de las sustancias inorgánicas, conocida como nomenclatura sistemática o IUPAC. Continuamos. Bien, en general, como se mencionaba, los procesos de combustión liberan grandes cantidades de energía, tanto así que es posible incluso llegar a ver esta energía como una forma de luz. El proceso libera tanta energía que las moléculas que están, produciéndose durante el momento también conllevan la generación de luz durante esta pérdida energética. Y, en general nosotros vamos a entender que durante los procesos de combustión veremos sus gases que van a estar, generando, al producirse van a estar generando la luz, como también va a ir de lleno el humo. Ahora, para continuar, es necesario que también hablemos un poco del monóxido de carbono, debido a que el monóxido de carbono es una sustancia bastante compleja para los organismos. Ocurre con el monóxido de carbono que es una sustancia en la cual tiene la capacidad de, cuando ingresa, en el organismo, puede reemplazar al oxígeno que está asociado a los glóbulos rojos, haciendo que estos dejen de transportar oxígeno y comiencen a transportar monóxido de carbono. Es decir, el monóxido de carbono desplaza al oxígeno asociado a la hemoglobina. De esta manera, los glóbulos rojos comienzan a transportar monóxido de carbono en su interior, y el problema está en que el monóxido de carbono no tiene olor, no tiene sabor y es sumamente difícil de detectar por la misma razón. De esta manera, conduce a que si uno se expone prolongadamente a una fuente de emisión de monóxido de carbono, la persona en cuestión pierda el conocimiento y termine por desmayarse. El tratamiento, para el envenenamiento con monóxido de carbono consiste en suministrar oxígeno puro a la persona que, se encuentra intoxicada. Continuamos. Bien, veremos otra reacción química que es muy importante para los hidrocarburos, que se conoce como halogenación. Las reacciones de halogenación son reacciones bastante particulares en las cuales se va a incorporar un halógeno, un átomo del grupo halógeno, al hidrocarburo. Estas reacciones ocurren mediante un proceso radicalario. En otras palabras, vamos a formar un radical. Hay que mencionar también, por lo demás, este tipo de reacciones caen en una categoría más general conocida como reacciones de sustitución, que más adelante veremos que son 4 tipos. Sin embargo, es más común verlas en otros tipos de sustancias, el resto de los tipos de reacciones químicas, reacciones de sustitución. Ahora bien, si ustedes observan el GIF, se van a dar cuenta que, por ejemplo, acá tenemos un gas cloro, el cual se rompe generando dos sustancias, dos átomos, los cuales, si ustedes observan bien, tienen un electrón desapareado. Fíjense que en ese momento el cloro le arrebata o abstrae un átomo de hidrógeno, en este caso del metano, y posteriormente genera, que el metano también quede con un, electrón desapareado, provocando así que, por ejemplo, el segundo átomo de cloro pueda interactuar con la sustancia hidrocarbonada, generando una nueva molécula, un producto de sustitución. Estas sustancias que tienen un electrón desapareado se conocen como radicales libres. Un radical libre es una especie inestable, la cual va a buscar reaccionar con cualquier otra especie que esté circundando para poder alcanzar la estabilidad. Para producir radicales libres, por ejemplo en este caso, lo que vamos a hacer es que el gas halogenado que se esté utilizando se va a romper homolíticamente. Eso quiere decir que cada átomo de halógeno se va a llevar un electrón. De esta manera se nos van a formar dos radicales. Bien, para comenzar veremos las etapas que ocurren durante una halogenación. Si ustedes observan bien, acá tenemos la presencia de gas bromo, ¿ya? Es decir, bromo molecular en estado gaseoso. Cuando es sometido a la presencia de luz, la molécula se rompe homolíticamente,
dejando un electrón desavariado en cada uno de los átomos de bromo. A estos los vamos a conocer como radicales. Recuerden entonces que los radicales son especies inestables, los cuales buscarán reaccionar con otra sustancia para alcanzar su estabilidad. Por lo tanto, en una segunda etapa, que le vamos a conocer como propagación, los radicales van a reaccionar para reemplazar a los átomos de hidrógeno, por ejemplo, en este caso donde estamos viendo una reacción con metano. Fíjense que en el caso acá, acá está como con un hidrocarburo, digamos, X. Fíjense que en este momento, uno de los radicales bromo que formado va a atacar a uno de los átomos de hidrógeno y por lo tanto se va a ocurrir una ruptura homolítica de ese enlace. Fíjense que nuevamente se nos va a formar ahora, eso sí, un R punto que va a estar indicando que se nos está formando un hidrocarburo radicalario y adicionalmente se nos va a formar un ácido, un hidrácido. Se nos va a formar un hidrácido. En este caso se nos estaría formando ácido bromhídrico siempre y cuando esto esté llevándose a cabo en solución, por supuesto. Si estamos en presencia de un gas, por ejemplo, y estamos llevando a cabo la reacción en estado gaseoso, sería bromuro de hidrógeno, no olviden eso. El radical punto formado, que va a corresponder a la especie del hidrocarburo, posteriormente puede atacar a otro bromo gaseoso, otra molécula de bromo gaseoso, generando de esta manera la formación de un nuevo radical y por supuesto la unión del bromo al hidrocarburo. Fíjense que en este caso lo que está ocurriendo acá es una sustitución y se está reemplazando un hidrógeno por bromo. Fíjense que inicialmente estaba unido la especie a un hidrógeno y termina ahora unida a un átomo de bromo. Finalmente tenemos las reacciones de terminación, que son donde los radicales formados se acoplan entre ellos para alcanzar la estabilidad. Fíjense que en este caso tenemos la formación de una especie estable mediante la colisión de dos radicales bromo. Acá tenemos dos radicales que van a colisionar. Y también puede ocurrir la formación entre un hidrocarburo con la especie del bromo radicalario, generando así un producto estable. Este tipo de procesos en general, cuando se quita el estímulo de luz, duran bastante poco realmente, porque la luz es necesario para poder producir la ruptura del enlace, la ruptura homolítica del enlace del gas halogenado que se esté utilizando. Y como bien dice ahí el globo, en general la reacción funciona bastante bien con cloro y con bromo. Sin embargo, cuando uno utiliza flúor, la reacción es demasiado violenta y por lo tanto es difícil de controlar. Y con yodo, generalmente las reacciones son muy lentas, por lo tanto tampoco se suele utilizar. Bien, y antes de continuar, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio al respecto, puesto que ustedes podrían preguntarse lo siguiente. Imaginémonos que vamos a hacer una reacción química de propano, del gas propano, en presencia de gas cloro, y la reacción química la vamos a llevar a cabo en presencia de luz, con la finalidad de que efectivamente el cloro pueda formar radicales y pueda de esta manera unirse y reemplazar, digamos, a los átomos de hidrógeno que están dentro de la molécula escrita en la diapositiva. Lo primero que nosotros podríamos llegar a pensar es que se nos va a formar esta sustancia, en la cual solamente vamos a reemplazar un átomo de hidrógeno dentro del hidrocarburo, lo cual es correcto. Sin embargo, tenemos que tener presente que las reacciones radicalarias generalmente no son específicas, por lo tanto es menester mencionar que se nos va a formar más de un producto dentro de la reacción química. Por ejemplo, el que estoy escribiendo, fíjense que en este caso arriba tendríamos el cloropropano y abajo tendríamos el 2-cloropropano. El de arriba podríamos decir 1-cloropropano, pero sería redundante. Y obviamente también vamos a tener la presencia de la liberación de ácido clorhídrico. ¿A dónde quiero llegar con este punto? Que cuando ocurren las reacciones químicas, como las reacciones son del tipo radicalaria, claro, en un ejemplo sencillo como el que habíamos visto, solamente teníamos un solo producto. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en la medida que nosotros vamos incrementando el tamaño de la cadena hidrocarbonada, podemos tener la presencia de más de un producto durante la reacción química. Así que eso hay que tenerlo con bastante cuidado. Sin embargo, siempre se nos va a formar el ácido correspondiente o el gas correspondiente dependiendo del estado donde se esté llevando a cabo la reacción. Recuerden que los hidrácidos
pueden tener dos tipos de formas de nombrarse. Si son gases se nombraría como cloruro de hidrógeno, por ejemplo, y si es una solución se denominaría ácido clorhídrico. Que tengan cuidado con eso. Bien, veamos una de las últimas reacciones que son como de importancia de los alcanos en la industria, que es la reacción de craqueo. La reacción de craqueo es una reacción que se utiliza bastante a nivel industrial y lo que permite es que las cadenas hidrocarbonadas largas de los hidrocarburos puedan romperse en cadenas más cortitas. La finalidad de esta experiencia es reducir el peso molecular de esta sustancia y de esta manera enriquecer, por ejemplo, alguna fracción de interés. Por ejemplo, la gasolina. Si la gasolina quisiera enriquecerse en una gran cantidad de petróleo, podría ser ese petróleo sometido a craqueo en condiciones específicas de presión y temperatura para que la sustancia se rompa y no obviamente se queme. En la imagen nosotros estamos viendo cómo efectivamente una cadena hidrocarbonada bastante larga durante un proceso de craqueo se rompe para obtener diversos productos de menor peso molecular. Hay que tener presente también que durante este proceso se generan bastantes alquenos, por lo tanto, si lo que se busca es preparar un alcano, digamos, enriquecido, posteriormente habría que pasar por un proceso de hidrogenación para poder reducir aquellos alquenos que estamos viendo. Y bueno, finalmente, como se mencionaba, este procedimiento lo que busca es netamente enriquecer una fracción del petróleo en un componente determinado de la mezcla. Por la misma razón se utiliza bastante a nivel industrial, pero no tanto a nivel químico. Bien, finalmente, hasta aquí continuaríamos con la clase de reacciones de alcanos. Es una clase bastante corta. Sin embargo, próxima clase pasaríamos a alquenos y ahí nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos a reacciones que los alquenos tienen múltiples reacciones. De hecho, veremos varios conceptos sobre reacciones químicas que acá no lo vimos, puesto que los alcanos tienen pocas reacciones químicas. Sin embargo, las reacciones son bastante complejas y siguen ciertos patrones y estándares que se necesita que se manejen. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima. Nos vemos.